Vivimos en un mundo que constantemente te pone a prueba, una sociedad hiperconectada, reactiva, emocionalmente volátil, donde todo el mundo opina, donde todos quieren tener la última palabra, donde las emociones mandan más que la razón. Y tú estás ahí, en medio de todo, bombardeado por críticas, enfrentando frustraciones, decepciones, traiciones, injusticias. Y lo peor, te enseñaron que tienes que reaccionar, que si no reaccionas, pierdes, que si no respondes, eres débil. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero poder estuviera en no reaccionar? ¿Y si el verdadero respeto se ganara cuando actúas como si nada te molestara? ¿Y si eso no fuera debilidad, sino maestría? Este no es un video más sobre frases bonitas o citas de libros que nadie aplica. Este es un manual emocional, una guía estoica moderna, hecha para ti, que estás cansado de ser arrastrado por tus impulsos. Hecha para ti, que estás listo para dominar tu mente. El poder de no reaccionar. Reaccionar es lo más fácil del mundo. Te insultan, tú insultas. Te ignoran, tú te alejas. Te atacan, tú te defiendes. ¿Y sabes qué? Eso no requiere esfuerzo. Eso lo hace cualquiera. Eso es vivir en automático. Pero dominarte a ti mismo, eso es otra historia. Actuar como si nada te molestara, cuando por dentro todo arde, es uno de los mayores logros del ser humano. Porque no se trata de suprimir lo que sientes, se trata de gobernarlo. No se trata de ser frío, se trata de ser consciente. El estoico no es un robot, el estoico es un estratega emocional. Siente el golpe, pero no lo muestra. Sabe que una respuesta impulsiva puede costarle lo que ha construido durante años. Así que respira, analiza y actúa con intención. El estoico no necesita demostrar que tiene razón. Sabe que la razón, con el tiempo, se sostiene sola. El estoico no compite con la ignorancia. Sabe que discutir con necios es una pérdida de energía. El estoico no busca venganza, busca paz. Y no hay paz más poderosa que la que viene de ignorar el caos con clase. La dicotomía del control. La primera lección del estoicismo es clara: distinguir lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Si quieres una vida sin estrés, sin frustración, es básico que aprendas a reconocer esta diferencia. Epicteto lo enseñó de manera sencilla. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Cuando te enfrentas a situaciones fuera de tu control, ¿qué haces? La mayoría de las personas reaccionan, se estresan, se alteran, se frustran con el tráfico, con las personas que no cumplen con lo que prometen, con los obstáculos que la vida les pone en el camino. Pero, ¿y si dejaras de luchar contra todo eso? Cuando las cosas no salen como esperabas, el estoico no se encoleriza. Se pregunta: ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? ¿Qué está bajo mi control? No siempre tenemos el poder de cambiar las circunstancias, pero sí tenemos el poder de cambiar nuestra actitud frente a ellas. La libertad está en elegir nuestra respuesta, en aprender a actuar en lugar de reaccionar. Cada vez que sientas que algo te está sacando de quicio, hazte esta pregunta: ¿realmente está en mis manos cambiar esto? Si la respuesta es no, déjalo ir. Es una oportunidad para fortalecer tu carácter. No tienes que luchar contra el mundo, solo contra tus propias reacciones. El autodominio. El control de uno mismo es la clave para lograr una vida plena. Vivimos en una era en la que las emociones están a flor de piel. Las redes sociales nos bombardean con opiniones, críticas, noticias que nos afectan directamente. El estrés, la ansiedad, la ira parecen ser una constante en la vida cotidiana. ¿Cómo puedes mantener tu calma en medio de este caos? El estoicismo te ofrece una respuesta simple. No te dejes gobernar por las emociones ni por lo que los demás piensan de ti. La verdadera libertad está en ser el dueño de tus propios pensamientos y reacciones.
Imagina que estás atrapado en una discusión acalorada. La otra persona te está atacando, te está provocando. ¿Qué haces? La reacción automática es defenderte, ¿verdad? Pero eso solo alimenta el conflicto. El estoico, por otro lado, se detiene, respira, se toma un momento para evaluar la situación y luego responde con calma. No porque no tenga emociones, sino porque sabe que la manera en que responde define su bienestar. El autodominio no se trata de reprimir los sentimientos, se trata de tener la capacidad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. En lugar de perder el control, el estoico se mantiene firme, reconociendo sus emociones, pero sin dejar que ellas tomen el mando. La importancia del silencio y la reflexión. Vivimos en un mundo que constantemente exige respuestas rápidas. Desde los mensajes de texto hasta las noticias de última hora, la presión por tener una respuesta inmediata es incesante. Sin embargo, el estoicismo nos enseña el poder del silencio y la reflexión. A menudo, respondemos a la vida con reacciones impulsivas. En la mayoría de los casos, estas respuestas no son pensadas, no son conscientes y lo peor, pueden ser contraproducentes. Los estoicos, en cambio, practicaban el silencio activo. No se trataba de evitar hablar, sino de tomarse un momento para pensar antes de actuar o decir algo. La reflexión profunda les permitía tomar decisiones más sabias y medir las consecuencias de sus palabras y acciones. Nunca respondas en el calor del momento, dicen los estoicos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden nublar el juicio. Cuando estamos enojados, ansiosos o frustrados, es fácil que nuestro pensamiento se vea distorsionado. Responder sin reflexionar nos lleva a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Al tomarte un tiempo para reflexionar, para pensar en lo que vas a decir o hacer, tienes la oportunidad de tomar el control de la situación. No es que no puedas reaccionar, sino que eliges cuándo y cómo hacerlo. Y eso, mi amigo, es poder verdadero. La virtud como norma de vida. El estoicismo pone un énfasis fundamental en la virtud, considerada como el bien supremo. Para un estoico no hay nada más importante que vivir una vida virtuosa. Las riquezas, el poder, la fama y el reconocimiento son elementos secundarios en comparación con la integridad y la moralidad personal. La virtud estoica no es solo una cualidad ética, es la base de la verdadera felicidad. La felicidad, según los estoicos, no depende de las circunstancias externas, sino de la manera en que elegimos vivir. Y esto está profundamente conectado con la virtud. Vivir con virtud es vivir con propósito, con claridad moral y con el firme compromiso de hacer lo correcto sin importar las recompensas o el reconocimiento que podamos obtener. Los estoicos valoran 4 virtudes cardinales. 1. Sabiduría, el conocimiento correcto de lo que es bueno, malo y neutral. 2. Coraje, la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. 3. Justicia, el respeto por los demás, actuando con equidad y rectitud. 4. Templanza, la moderación en todos los aspectos de la vida, evitando los excesos. Estas virtudes nos permiten enfrentar la vida de una manera más equilibrada, sin ser arrastrados por las emociones ni por las circunstancias externas. Nos dan un marco moral que guía nuestras decisiones y nos permite vivir con paz interior. La efectividad en la vida diaria. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la idea de que debemos actuar de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. En lugar de gastar tiempo lamentándonos por lo que no podemos cambiar, debemos concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Los estoicos enfatizan la importancia de la acción efectiva. Esto significa que no solo tenemos que ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos, sino también de las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Cada día, cada momento, nos ofrece una oportunidad
para actuar de acuerdo con nuestros principios. Este enfoque proactivo es fundamental en la vida del estoico. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, el estoico elige hacer algo productivo con lo que tiene a su disposición. No espera a que las condiciones sean perfectas para actuar. Hace lo mejor con lo que tiene ahora. Cuando sientas que no puedes hacer todo lo que deseas, recuerda que la efectividad no depende de hacerlo todo, sino de hacerlo con sentido y propósito. No se trata de realizar miles de tareas a la vez, sino de tomar decisiones que alineen tus acciones con tus valores más profundos. La aceptación de lo inevitable. En la vida nos enfrentamos a situaciones que no podemos cambiar. Desde las pérdidas personales hasta los desafíos inevitables, muchas cosas están fuera de nuestro control. El estoicismo enseña que, en lugar de resistirnos a lo inevitable, debemos aceptarlo con serenidad. Lo que no se puede cambiar, se debe aceptar, decía Séneca. En lugar de frustrarnos, de desgastarnos emocionalmente, de buscar siempre la lucha contra lo que no podemos evitar, el estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es. Esta aceptación no es una rendición pasiva, sino una estrategia activa para alcanzar paz interior. Aceptar lo que no se puede cambiar nos permite liberar nuestra mente de las distracciones innecesarias. Nos da claridad para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestras acciones, nuestras decisiones y cómo respondemos a las circunstancias. La clave está en la actitud mental. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, preguntémonos, ¿cómo puedo manejar esta situación de la mejor manera posible? Al cambiar nuestra perspectiva, transformamos nuestra capacidad de enfrentar las adversidades. No es el evento lo que nos molesta, sino cómo lo interpretamos. La importancia de la gratitud. En un mundo donde constantemente estamos buscando más, el estoicismo nos recuerda lo esencial: la gratitud. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado, en lo que aún está por venir, pero olvidamos valorar lo que ya tenemos. La gratitud es una herramienta poderosa para cultivar paz interior. Nos permite ver las cosas desde una perspectiva positiva y enfocarnos en lo que realmente importa. Agradecer lo que tienes en el momento presente te permite liberar el estrés de estar siempre buscando lo siguiente. Los estoicos practicaban la gratitud no solo por las cosas buenas, sino también por las dificultades. Ellos entendían que todo, incluso lo negativo, podía ser una oportunidad para crecer y aprender. La adversidad no es algo a evitar, sino algo a aprovechar para mejorar como personas. Aprecia lo que tienes mientras lo tienes, dicen los estoicos. Nos invitan a reflexionar sobre lo que ya hemos logrado y lo que hemos recibido en la vida, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Esta actitud cambia nuestra forma de ver la vida, haciendo que cada día tenga un valor intrínseco, independientemente de las circunstancias externas. La tranquilidad interior, como meta final. En la búsqueda constante de la felicidad, a menudo olvidamos que la verdadera paz no se encuentra fuera de nosotros. Las riquezas, las relaciones, el éxito, todo lo que normalmente asociamos con la felicidad, son efímeros. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que la verdadera tranquilidad viene de dentro. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante ellas. Nos enseñan los estoicos. La serenidad interior es la clave para mantener el equilibrio emocional en medio de cualquier tormenta. En lugar de buscar fuera lo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos, debemos enfocarnos en cultivar una mente pacífica. Lograr la tranquilidad interior requiere disciplina. Necesitas practicar la reflexión constante, el autoconocimiento y, lo más importante, el desapego.
Cuando dejas de aferrarte a las cosas externas, puedes mantener tu paz, incluso cuando todo lo demás está fuera de control. El estoico se enfrenta a la vida con la comprensión de que las circunstancias externas no pueden perturbar su paz interna. Nada que venga del exterior tiene el poder de arruinar su tranquilidad, porque la controla desde dentro. El desafío de la vida diaria. El estoicismo no es solo una filosofía para momentos tranquilos, sino también una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Nos enseña a afrontar las dificultades con una mentalidad fuerte, que nos permite superar obstáculos sin perder la calma. La vida nos va a poner a prueba, de eso no hay duda. Pero lo que nos enseñan los estoicos es que las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la posibilidad de evolucionar y fortalecer nuestra mente y carácter. En lugar de ver los problemas como barreras, los estoicos los ven como escalones hacia la mejora. La clave está en no dejar que el miedo o el sufrimiento nos desvíen de nuestra meta, sino seguir avanzando con determinación, tomando lo mejor de cada experiencia, por difícil que sea. Los estoicos creen firmemente que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Esta mentalidad de acción frente a la adversidad nos otorga una enorme libertad, pues nos permite tomar el control de nuestra respuesta emocional. La aplicación práctica del estoicismo. El estoicismo no es una filosofía abstracta ni teórica, es una filosofía práctica. Es un conjunto de principios que se aplican en la vida diaria. Se trata de transformar tus pensamientos y tus reacciones para vivir con mayor sabiduría, coraje, justicia y templanza. Para ser un estoico verdadero, no basta con leer las obras de Epicteto, Séneca o Marco Aurelio. Se trata de aplicar sus enseñanzas cada día. Esto implica entrenar tu mente, desarrollar una mentalidad resistente y consciente, y lo más importante, vivir con propósito. Para comenzar, debes reflexionar sobre lo que es importante para ti. Haz un análisis sincero de tus valores, tus creencias y tus principios. Luego, actúa de acuerdo con ellos en cada decisión que tomes, por pequeña que sea. Desde la forma en que respondes a un comentario en redes sociales hasta cómo manejas una crisis personal, cada momento es una oportunidad para practicar el estoicismo. Un aspecto clave en la aplicación práctica del estoicismo es el autocuidado mental. Esto implica desarrollar la capacidad de decir no a las distracciones y a los pensamientos negativos que te alejan de lo que realmente importa. La mente estoica está entrenada para mantenerse enfocada en lo esencial y rechazar lo que no contribuye al crecimiento personal. La naturaleza y el cambio constante. El estoicismo enseña que todo en la vida está en constante cambio. La naturaleza misma es dinámica, y aunque muchas veces nos resistimos al cambio, es una parte inevitable de la existencia. Aprender a aceptar que nada permanece igual nos da la capacidad de adaptarnos con gracia y sabiduría. No puedes entrar dos veces en el mismo río, decía Heráclito, el filósofo presocrático. Todo está en flujo, y el estoicismo nos invita a fluir con ese cambio en lugar de resistirnos a él. Los eventos en la vida, las relaciones, los logros y las pérdidas son transitorios, pero nuestra actitud ante ellos puede ser constante y estable. Cuando comprendes que el cambio es la única constante, puedes liberarte de la ansiedad que surge del miedo a lo desconocido. En lugar de aferrarte a lo que ya fue, aprendes a adaptarte y a aprovechar lo que el momento presente te ofrece. El reto estoico es aprender a actuar correctamente dentro de este flujo de la vida, adaptándote a las circunstancias mientras mantienes tu serenidad y tus principios intactos.
Esto requiere no solo sabiduría, sino también flexibilidad mental para aceptar que el mundo no se ajustará siempre a tus expectativas. Vivir en armonía con la naturaleza. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza no significa solo respetar el medio ambiente, sino también comprender que somos parte de un todo mayor. Esta perspectiva nos invita a ver la vida desde una visión más amplia, reconociendo que nuestras acciones y decisiones deben alinearse con el orden natural del universo. Los estoicos enseñan que debemos vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Esto implica actuar con rectitud y alinearnos con el flujo de la vida. La naturaleza no hace distinciones entre lo que creemos que es justo o injusto, correcto o incorrecto. Ella simplemente sigue su curso y nosotros debemos seguir el nuestro sin intentar imponer nuestra voluntad de forma irracional. Cuando hablamos de armonía con la naturaleza, también nos referimos a la aceptación de la vida tal como es. Entender que hay momentos para actuar y momentos para aceptar las circunstancias. Entender que las estaciones cambian, las personas cambian y las situaciones también lo hacen. Aceptar el orden natural de las cosas es liberador. Al vivir en armonía con la naturaleza, entendemos que nuestras luchas internas son muchas veces innecesarias. Nos liberamos de las expectativas poco realistas y aprendemos a fluir con la vida en lugar de pelear contra ella. La muerte y la impermanencia. Uno de los aspectos más destacados del estoicismo es su enfoque hacia la muerte. En una sociedad que tiende a evitar hablar de ella, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre la muerte constantemente, no para amargarnos, sino para vivir con mayor propósito y claridad. La muerte es inevitable, y aunque muchos temen a lo desconocido, los estoicos consideran que la reflexión sobre la muerte nos libera del miedo y nos ayuda a valorar más profundamente el tiempo que tenemos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, menciona que todos somos parte de la naturaleza y como tal, nuestra existencia tiene un ciclo. Nacer, vivir y morir son etapas que debemos aceptar sin resistencia. No es la muerte lo que debemos temer, sino el no vivir una vida auténtica, nos enseñan. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a recordar que el tiempo es limitado, lo que nos impulsa a aprovechar al máximo cada momento. Esto no implica obsesionarnos con la muerte, sino más bien permitirnos ser más conscientes de lo que realmente importa en nuestra vida. El enfoque estoico ante la muerte también está relacionado con la imprevisibilidad de la vida. Nada en la existencia es eterno, y nuestra percepción de la vida puede cambiar en cualquier momento. Al aceptar esta impermanencia, dejamos de preocuparnos por el futuro de manera excesiva y aprendemos a vivir más plenamente en el presente. La resiliencia ante la adversidad. La vida está llena de altibajos. Las dificultades, las pérdidas y las pruebas son inevitables, pero lo que distingue a las personas que logran superar estas adversidades es la resiliencia. Los estoicos, a lo largo de los siglos, han mostrado cómo cultivar una mentalidad resistente, una forma de afrontar las dificultades con sabiduría, coraje y calma interior. La resiliencia estoica no significa simplemente soportar las adversidades, sino aprovecharlas para crecer. Cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer el carácter y para practicar la virtud. Los estoicos consideran que las pruebas no son algo que deba evitarse, sino una parte esencial del proceso de madurez y aprendizaje. Epicteto enseñaba que las dificultades son parte del camino. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas ante ello, decía. En lugar de ver los obstáculos como obstáculos insuperables, los estoicos los ven como oportunidades para poner a prueba su sabiduría, su templanza y su justicia.
Una de las claves para desarrollar resiliencia es cambiar nuestra percepción de la adversidad. En lugar de ver el sufrimiento como algo negativo, los estoicos nos invitan a verlo como una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interior. Si mantenemos una mentalidad positiva y una actitud de aceptación, podemos superar cualquier dificultad que se nos presente. El desapego y la libertad interior. El desapego es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Vivimos en un mundo lleno de deseos, expectativas y apegos emocionales a cosas materiales, a personas y a resultados específicos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el verdadero camino hacia la libertad es aprender a desapegarnos. El desapego no significa renunciar a todo lo que amamos o valoramos, sino no aferrarnos a las cosas de forma que dependamos emocionalmente de ellas para nuestra felicidad. Las personas, las posesiones y las situaciones son impermanentes, y cuando basamos nuestra felicidad en algo externo, ponemos nuestro bienestar en riesgo. No pongas tu felicidad en las manos de los demás, nos enseñan los estoicos. Cuando dependemos de factores externos, estamos entregando nuestro poder a esos factores. El desapego nos da el control sobre nuestra paz interior, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. Desapegarse también significa no dejar que el miedo al fracaso o el miedo al rechazo nos impidan vivir de acuerdo con nuestros principios. La libertad interior que proporciona el desapego nos permite actuar con mayor valentía y tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, en lugar de ser esclavos de la ansiedad o la aprobación externa. En última instancia, el desapego es la clave para vivir con autenticidad. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, a vivir el momento presente y a no perder tiempo persiguiendo metas vacías o superficiales. El desapego no nos priva de lo que amamos, sino que nos libera para disfrutarlo de manera más plena y genuina. El valor de la autodisciplina. La autodisciplina es una de las cualidades más poderosas que un ser humano puede cultivar, y en el estoicismo esta virtud es esencial. La autodisciplina nos permite controlar nuestros impulsos y actuar de manera racional y enfocada, en lugar de dejarnos arrastrar por deseos momentáneos o emociones desbordadas. Los estoicos entienden que, aunque no podemos controlar todo lo que nos ocurre, sí podemos controlar nuestra reacción y nuestras decisiones. La autodisciplina es el medio para lograr esta autodeterminación. Nos permite elegir cómo responder a las circunstancias sin ser esclavos de nuestros sentimientos o del entorno. En lugar de ceder a los impulsos, el estoico actúa de acuerdo con lo que considera más razonable, ético y benéfico. Desarrollar autodisciplina requiere práctica constante. No se trata de tener una gran fortaleza de voluntad de un día para otro, sino de hacer pequeños ajustes en el día a día que nos acerquen a nuestra mejor versión. Desde la forma en que gestionamos nuestro tiempo hasta cómo respondemos a los desafíos, cada decisión es una oportunidad para practicar la autodisciplina. La autodisciplina también se conecta con la templanza. Mientras la autodisciplina nos ayuda a regular nuestros deseos y emociones, la templanza nos enseña a actuar con moderación. Juntas, estas virtudes nos permiten vivir de una manera más equilibrada, sin caer en los excesos que tan fácilmente pueden desviarnos del camino. La sabiduría como luz interior. La sabiduría es el corazón del estoicismo. Es la virtud que nos permite ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones que crean nuestras emociones y nuestros prejuicios. La sabiduría no es solo tener conocimientos, sino ser capaz de aplicar esos conocimientos en la vida diaria. Para los estoicos, la sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no.
Esta claridad mental es la base de todas las demás virtudes. Si sabemos lo que podemos controlar y lo que no, entonces podemos actuar con mayor serenidad y eficacia. La sabiduría nos permite comprender que la vida está llena de incertidumbre y que no todo sucederá como esperamos. Sin embargo, al estar guiados por la razón y la reflexión, podemos tomar decisiones más sabias, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Los sabios no se dejan llevar por las emociones desbordadas ni por el miedo al futuro, sino que toman decisiones basadas en el entendimiento profundo de la naturaleza humana y del mundo. La sabiduría no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de practicar y vivir de acuerdo con ese conocimiento. Es un camino continuo de aprendizaje, reflexión y mejora. Como los estoicos nos recuerdan, la verdadera sabiduría se encuentra en vivir de manera virtuosa y en la búsqueda constante de la verdad. La importancia de la comunidad y las relaciones. El estoicismo no nos enseña a vivir en aislamiento, sino a reconocer la importancia de nuestras relaciones con los demás. Aunque los estoicos subrayan la importancia de la independencia emocional, también nos recuerdan que somos seres sociales y que nuestras interacciones tienen un impacto significativo en nuestro bienestar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la interconexión de todas las personas y cómo, a pesar de las diferencias, todos compartimos una humanidad común. La verdadera virtud se expresa en nuestras relaciones con los demás, en cómo tratamos a los demás y en cómo gestionamos las interacciones con aquellos que forman parte de nuestra vida. El estoico busca actuar de manera justa, mostrando empatía y comprensión, sin caer en la manipulación o el egocentrismo. Practicar la justicia y la benevolencia en nuestras relaciones es una forma de ser coherentes con nuestra filosofía interna. Los estoicos entienden que la vida en comunidad es una oportunidad para cultivar virtudes como la paciencia, la generosidad y la honestidad. Además, la interacción con otros también sirve como espejo para nuestra propia mente. Las relaciones nos desafían a mejorar, a practicar el autocontrol y a fortalecer nuestra capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. A través de ellas, aprendemos a reconocer nuestras propias limitaciones y a seguir creciendo. El desafío de vivir con integridad. La integridad es una de las virtudes clave del estoicismo. Vivir con integridad significa actuar de acuerdo con nuestros principios y valores, incluso cuando nadie nos está observando. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza radica en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando actuamos con integridad, nos mantenemos fieles a nosotros mismos, sin ceder a las presiones externas, las expectativas ajenas o el miedo al juicio. Esto no significa ser inflexibles o rígidos, sino ser honestos con nuestras intenciones y nuestras acciones, actuando siempre en consonancia con lo que creemos que es justo y correcto. Los estoicos entienden que la virtud es lo único que realmente tiene valor y que todo lo demás, como el dinero, la fama o el poder, son cosas que no deben gobernar nuestra vida. La integridad, entonces, es un recordatorio constante de que la verdadera paz y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con la razón y la moralidad, no con lo que es popular o conveniente en el momento. El desafío diario es mantener esta integridad, incluso cuando las circunstancias no son ideales o cuando enfrentamos tentaciones. La vida nos pone a prueba constantemente, y tener integridad nos ayuda a permanecer firmes en lo que creemos, a pesar de las dificultades. La práctica diaria del estoicismo.
El estoicismo no es solo una filosofía de reflexión teórica, sino una práctica diaria que puede transformar profundamente nuestra vida. Para vivir de acuerdo con los principios estoicos, no basta con entender la teoría. Es necesario aplicar estos principios todos los días. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para poner en práctica lo aprendido y mejorarnos a nosotros mismos. Uno de los ejercicios clave que los estoicos realizaban es el de la reflexión diaria. Esto implicaba hacer una revisión al final del día para evaluar cómo se actuó en diferentes situaciones, qué virtudes se practicaron y en qué aspectos se puede mejorar. Actué con sabiduría, fui justo, fui valiente, fui moderado. Estos son algunos de los aspectos que un estoico reflexionaría al final de su jornada. Otro ejercicio importante es la meditación sobre la muerte. Esta práctica no busca sumirnos en la tristeza o el miedo, sino más bien ayudarnos a recordar que el tiempo es limitado y que cada día es un regalo. Reflexionar sobre nuestra propia mortalidad nos motiva a vivir con mayor propósito, a no dejar que las distracciones y las trivialidades nos desvíen de lo que realmente importa. El estoico también se dedica a controlar sus pensamientos y emociones. Ante las dificultades o los imprevistos, en lugar de dejarse llevar por el estrés o la ansiedad, el estoico se recuerda que no puede controlar las circunstancias externas, pero sí cómo responde ante ellas. Esta práctica constante de autocontrol nos permite desarrollar una mente más resiliente y equilibrada. Finalmente, la acción virtuosa es central. No basta con reflexionar o meditar. El estoicismo nos enseña a actuar con virtud en cada situación, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o cuando enfrentamos una adversidad. Vivir con integridad, justicia, sabiduría y templanza se convierte en el objetivo diario, buscando siempre mejorar y actuar de acuerdo con los principios estoicos. La práctica de la gratitud. El estoicismo también subraya la importancia de la gratitud. Vivir con gratitud nos permite enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta. Nos enseña a valorar lo presente, lo que ya hemos logrado y las bendiciones que la vida nos ofrece, sin caer en la trampa del descontento constante. Los estoicos practican un tipo de gratitud que va más allá de los momentos felices y fáciles. Para ellos, la gratitud es una virtud que se cultiva incluso en la adversidad. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de lamentarnos o enfocarnos en lo negativo, podemos elegir ver cada situación como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, dedicaba una parte de sus meditaciones a reflexionar sobre las cosas por las que debía estar agradecido. Para él, el simple hecho de estar vivo y poder experimentar la vida era motivo de gratitud. La gratitud, entonces, nos ancla en el momento presente, permitiéndonos mantener una visión más serena y apreciativa de la vida. El ejercicio de la gratitud también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones. Cuando nos enfocamos en lo positivo de las personas que nos rodean, en lugar de sus defectos o errores, nuestra actitud hacia ellos cambia. Cultivar la gratitud nos hace más generosos, compasivos y comprensivos, lo que contribuye al bienestar común. La simpleza como camino hacia la libertad. El estoicismo enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en la búsqueda de placeres efímeros, sino en la simplicidad y en la libertad que ésta ofrece. En un mundo que constantemente nos empuja a desear más, a tener más y a consumir más, los estoicos nos invitan a vivir con menos y encontrar la paz en lo que realmente importa. La simpleza, en el contexto estoico, no significa vivir de manera austera por obligación o sufrimiento, sino despojarse de lo innecesario para enfocar nuestra energía y atención en lo que realmente tiene valor.
En lugar de caer en la trampa de la acumulación, el estoico elige vivir con moderación, satisfaciendo sus necesidades básicas y evitando los excesos. Vivir con simpleza nos da libertad. Nos libera de la carga de tener que perseguir continuamente más cosas, más estatus, más riquezas. En cambio, nos permite concentrarnos en cultivar nuestra mente y nuestras virtudes, lo cual es lo único que realmente podemos controlar. Además, la vida sencilla fomenta la apreciación de lo que realmente importa, como las relaciones auténticas, el crecimiento personal y la paz interior. Al reducir el ruido y la distracción en nuestras vidas, podemos encontrar un sentido más profundo de satisfacción. El poder de la decisión consciente. La vida nos presenta una constante serie de elecciones. Cada día, en cada momento, enfrentamos decisiones que determinarán nuestra felicidad, nuestra paz y nuestra dirección en la vida. Para el estoicismo, la capacidad de tomar decisiones conscientes es fundamental para vivir de acuerdo con nuestros valores y alcanzar la serenidad interior. Los estoicos nos enseñan que nuestras decisiones no deben estar dictadas por nuestras emociones, impulsos o deseos momentáneos. En cambio, deben estar guiadas por la razón, la sabiduría y un profundo entendimiento de lo que realmente importa. Epicteto decía que no son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestras decisiones sobre ellas. Tomar decisiones conscientes implica estar totalmente presentes en el momento, sopesar las opciones con claridad y tomar una decisión alineada con nuestra ética y nuestros principios. No se trata de tomar decisiones perfectas, sino de tomar decisiones que nos acerquen más a ser quienes deseamos ser, en lugar de dejarnos arrastrar por las expectativas externas o el miedo. Además, las decisiones conscientes nos permiten liberarnos de la incertidumbre y la ansiedad. Al tomar decisiones sabias, sabemos que estamos actuando de la mejor manera posible bajo las circunstancias, lo cual nos proporciona una sensación de control y paz interior. Esto es particularmente importante en un mundo lleno de opciones y distracciones, donde las decisiones impulsivas pueden conducirnos a la frustración y el arrepentimiento. La importancia de la autorreflexión. La autorreflexión es una práctica central en el estoicismo, ya que nos permite evaluar nuestras acciones, pensamientos y emociones para vivir de manera más consciente y alineada con nuestros principios. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, podemos aprender de ellas, corregir nuestros errores y fortalecer nuestras virtudes. Los estoicos recomiendan dedicar tiempo cada día para detenerse y reflexionar sobre lo sucedido. ¿Hemos actuado con justicia? ¿Hemos sido pacientes? ¿Hemos respondido a las adversidades con serenidad? Esta reflexión nos permite identificar áreas en las que podemos mejorar y, lo más importante, nos ayuda a no caer en la complacencia. La autorreflexión también es una herramienta para mantener el enfoque en nuestras metas y valores. En medio de la rutina diaria, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Al hacer una revisión honesta de nuestras acciones, podemos asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con lo que verdaderamente queremos alcanzar. Además, la reflexión nos permite aprender de nuestras fallas. El estoicismo no busca la perfección, sino el progreso constante. Al reflexionar sobre nuestros errores sin juzgarnos duramente, podemos verlos como oportunidades para mejorar y para fortalecer nuestra voluntad y carácter. La autorreflexión nos enseña, en última instancia, a vivir con intención y a no ser arrastrados por las emociones o las circunstancias externas. Nos permite mantener el control de nuestra vida y dirigirnos siempre hacia el crecimiento y la mejora. La paciencia como virtud transformadora. La paciencia es una de las virtudes más poderosas y necesarias en el estoicismo.
Vivir una vida virtuosa no significa actuar de forma impulsiva o esperar que las cosas sucedan instantáneamente. En lugar de buscar gratificación inmediata, el estoicismo nos enseña a desarrollar una paciencia profunda, entendiendo que todo en la vida sigue su propio ritmo y que no podemos forzar el tiempo. Los estoicos, como Séneca, nos recordaban que el tiempo es uno de nuestros bienes más preciados, pero también uno de los más frágiles. En lugar de luchar contra las demoras, las frustraciones o los obstáculos, los estoicos nos invitan a aceptar lo que no podemos controlar y a ser pacientes mientras trabajamos por lo que sí podemos cambiar. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es actuar con constancia y perseverancia a pesar de las dificultades. Los grandes logros, ya sean en la vida personal, profesional o espiritual, requieren tiempo, esfuerzo y resistencia. La paciencia estoica nos ayuda a mantenernos enfocados y a continuar trabajando en nuestros objetivos, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Además, la paciencia nos enseña a aceptar las imperfecciones de los demás. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento, y nadie es perfecto. Ser paciente con los demás nos permite cultivarnos a nosotros mismos y practicar la compasión y la empatía, dos cualidades que son esenciales para las relaciones humanas. La fuerza de la resiliencia. La resiliencia es una cualidad central del estoicismo y se refiere a la capacidad de recuperarnos rápidamente de las dificultades y adversidades. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, los estoicos nos enseñan a verlos como oportunidades para crecer. La resiliencia no es solo una respuesta a la adversidad, sino una virtud activa que nos permite mantenernos firmes ante los desafíos de la vida. El estoicismo subraya que las adversidades son inevitables. Las pérdidas, los fracasos y las tragedias son parte del ser humano. Sin embargo, lo que sí está en nuestras manos es cómo respondemos ante ellas. La resiliencia estoica no implica evitar el dolor, sino aprender a vivir con él, de manera que no nos destruya ni nos haga perder nuestro equilibrio interior. Los estoicos nos enseñan que lo que realmente importa no es lo que nos ocurre, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante lo que nos ocurre. De acuerdo con Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta sabiduría nos permite mantener nuestra serenidad, incluso cuando las circunstancias son adversas. La resiliencia estoica también nos anima a hacer frente a los desafíos con dignidad. No se trata de resistirnos de manera pasiva o simplemente soportar las dificultades, sino de abordarlas con una actitud activa y constructiva, buscando aprender de ellas y utilizar lo que aprendemos para fortalecernos. La belleza en la imperfección. En el estoicismo, la imperfección no es vista como algo negativo o indeseable, sino como una parte natural de la vida. La idea de que la perfección es un estándar al que debemos aspirar es una ilusión que solo genera frustración y ansiedad. Los estoicos nos invitan a aceptar la imperfección, tanto en nosotros mismos como en el mundo que nos rodea. De hecho, el filósofo estoico Epicteto decía que no debemos esperar que las cosas sean perfectas, sino que debemos aprender a manejarlas tal como son. A través de esta aceptación de lo imperfecto, podemos encontrar una forma más profunda de belleza en lo que es natural y auténtico. Vivir con esta perspectiva nos permite experimentar la vida de una manera más serena y agradecida, sin la constante lucha por alcanzar ideales inalcanzables. Al aceptar la imperfección, no significa resignarse o abandonar el esfuerzo por mejorar, sino reconocer que las imperfecciones son parte de la experiencia humana. Cada dificultad, cada error y cada fracaso contiene una lección valiosa, y la sabiduría radica en aprender de ellos. La belleza en la imperfección también se aplica a nuestras relaciones.
Las personas no son perfectas y, sin embargo, nuestras conexiones más profundas se forjan precisamente en la aceptación de las imperfecciones de los demás. Aprender a amar a los demás tal como son, con sus defectos y virtudes, es una de las formas más poderosas de practicar el amor y la compasión. La transitoriedad de la vida. Uno de los conceptos más fundamentales del estoicismo es la transitoriedad de la vida. Todo lo que conocemos, tanto los momentos felices como las dificultades, es temporal. Este entendimiento profundo de que nada es permanente nos ayuda a aceptar mejor la naturaleza de la vida y a vivir con mayor sabiduría y serenidad. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, nos recordaban constantemente que todo tiene su fin. Las estaciones cambian, las personas nacen y mueren, y las circunstancias cambian sin previo aviso. En lugar de resistirnos a esta realidad, los estoicos nos enseñan a acoger la transitoriedad con un sentido de aceptación y gratitud. Aceptar que la vida es transitoria no significa caer en el pesimismo o en la desesperación, sino reconocer que cada momento es único y valioso. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, el estoicismo nos anima a aprovechar al máximo el presente. La vida es corta y al comprender su naturaleza efímera, podemos vivir de manera más plena y auténtica. Además, al reconocer la transitoriedad de todas las cosas, nos liberamos del miedo a la pérdida y del apego a lo que tenemos. Nada está garantizado en la vida, y cuanto más nos aferramos a lo que es temporal, más sufrimos cuando eventualmente lo perdemos. Al aprender a soltar y a vivir con una actitud de desapego, nos preparamos para afrontar las pérdidas de manera más tranquila y equilibrada. La libertad interior. La libertad es uno de los pilares fundamentales del estoicismo, pero no la libertad externa, como la libertad política o económica, sino la libertad interior. Para los estoicos, la verdadera libertad radica en la capacidad de la mente para no ser esclava de las circunstancias externas, los deseos y las emociones incontroladas. La libertad interior se alcanza a través del dominio de uno mismo, el autocontrol y la sabiduría. Cuando logramos entender que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí nuestras reacciones ante él, alcanzamos una forma de libertad que nos permite ser dueños de nuestras vidas. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, decía que somos más libres cuando somos dueños de nuestra propia mente. Esta libertad interior nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, independientemente de las presiones sociales, las expectativas ajenas o los altibajos de la vida. No se trata de estar completamente aislados o insensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de mantener nuestra paz interior y nuestro equilibrio emocional en cualquier circunstancia. La libertad interior también está vinculada a la autodeterminación. Cuando nos liberamos de las preocupaciones y distracciones que nos alejan de nuestro verdadero ser, descubrimos que somos capaces de tomar decisiones más sabias, vivir con más propósito y actuar con mayor coherencia en todo lo que hacemos. Esta libertad nos da la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante las dificultades y de no ser arrastrados por el caos externo. La práctica de la autosuficiencia. Uno de los principios más importantes en el estoicismo es la autosuficiencia, la habilidad de ser independiente y no depender de factores externos para nuestra felicidad o bienestar. Los estoicos enseñan que la verdadera riqueza no radica en las posesiones materiales, ni en la aprobación o el reconocimiento de los demás, sino en la capacidad de encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos. La autosuficiencia no significa rechazar el apoyo o las relaciones, sino reconocer que la verdadera paz proviene de la capacidad de manejar nuestras propias emociones
y circunstancias sin ser excesivamente influenciados por el mundo exterior. De acuerdo con los estoicos, la autosuficiencia es el pilar que nos permite enfrentar la adversidad con serenidad y determinación. Vivir de manera autosuficiente nos libera de la necesidad de validación externa. No dependemos de la riqueza, el estatus o la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Sabemos que la verdadera fuente de nuestro valor reside en nuestras acciones, en nuestras virtudes y en nuestra capacidad para mantener la calma y el control interno ante cualquier situación. Esta autosuficiencia también nos ayuda a vivir con menos, a no sobrecargarnos con deseos innecesarios que solo nos alejan de lo esencial. Los estoicos enfatizan que el deseo constante de más cosas nos mantiene atados a la insatisfacción, mientras que la autosuficiencia nos permite vivir con lo que tenemos y encontrar paz en la sencillez. El impacto de la sabiduría en la vida cotidiana. La sabiduría es quizás la virtud más importante del estoicismo. No es solo una cuestión de conocimiento o aprendizaje teórico, sino una forma de vivir con conciencia, juicio y equilibrio. La verdadera sabiduría no consiste en acumular información, sino en aplicar ese conocimiento de manera práctica para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y ética. Los estoicos nos enseñan que la sabiduría se alcanza cuando somos capaces de ver la realidad tal como es, sin distorsiones emocionales o prejuicios, y de tomar decisiones basadas en la razón y la virtud. Esto implica un proceso continuo de reflexión y autocrítica, ya que, como seres humanos, siempre estamos en constante aprendizaje. La sabiduría nos permite actuar con propósito, tomando decisiones que nos conduzcan hacia lo que realmente importa, en lugar de dejarnos arrastrar por las emociones o las circunstancias externas. La vida cotidiana está llena de pequeñas elecciones, y es en esos momentos cuando podemos practicar la sabiduría, elegir la calma sobre la ira, la generosidad sobre la envidia, la justicia sobre la venganza. Además, la sabiduría nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí podemos controlar. Este enfoque nos ayuda a liberarnos de la frustración y el sufrimiento innecesario, permitiéndonos vivir con mayor paz y claridad mental. La práctica de la sabiduría, entonces, nos lleva a vivir una vida más rica y significativa. Al buscar la verdad y vivir de acuerdo con los principios de la razón, la justicia y la templanza, creamos una vida más alineada con nuestro propósito y valores. La actitud ante la muerte. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la muerte no como algo temido o lejano, sino como una parte natural de la existencia humana. Los estoicos nos enseñan que pensar en la muerte no solo es una forma de prepararnos para lo inevitable, sino también de vivir con mayor plenitud y propósito. Séneca decía que aquellos que temen la muerte viven constantemente bajo su sombra, perdiendo la oportunidad de disfrutar plenamente de la vida. La muerte no es nuestro enemigo, es una parte de la naturaleza, algo que ocurre a todos, y temerla solo nos impide vivir con paz. Al comprender que la muerte es inevitable, nos liberamos del miedo y comenzamos a vivir de manera más auténtica, sabiendo que cada momento es valioso. El estoicismo nos enseña a aceptar la muerte con serenidad. No se trata de resignación pasiva, sino de aprovechar al máximo cada instante mientras estamos vivos. Los estoicos nos recuerdan que la vida es corta y que lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Cuando tomamos en cuenta nuestra mortalidad, podemos enfocarnos en lo que realmente tiene valor: nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal y el uso de nuestro tiempo para contribuir al bienestar de los demás. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la muerte,
recordándose a sí mismo que todos somos parte de un todo más grande y que el ciclo de la vida y la muerte es natural y necesario. Este enfoque no debe hacernos sentir impotentes, sino más bien empoderados para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y virtuosa, sin dejar que el miedo nos paralice. La paciencia ante la adversidad. La paciencia es una de las virtudes clave del estoicismo y juega un papel crucial cuando enfrentamos la adversidad. Los estoicos nos enseñan que la vida está llena de desafíos, pero lo que realmente importa no es la dificultad en sí, sino cómo respondemos ante ella. La paciencia estoica nos enseña a enfrentar las dificultades con calma, sin dejar que nos arrebaten nuestra paz interior. En momentos de crisis, el estoico se enfrenta al sufrimiento con serenidad y autocontrol. En lugar de rendirse ante el dolor o el caos, el estoico se enfoca en lo que puede controlar, su reacción emocional. En lugar de buscar soluciones apresuradas o refugiarse en la desesperación, busca aceptar la situación tal como es y actuar con sabiduría. Epicteto, en sus enseñanzas, subraya que la adversidad es una oportunidad para fortalecer el carácter. El sufrimiento es inevitable en la vida, pero el cómo lo enfrentemos determina nuestra madurez emocional. En lugar de huir de la incomodidad, el estoico se mantiene firme, confiando en su capacidad para superarla con paciencia, resiliencia y determinación. La paciencia también se aplica a nuestra capacidad para esperar los resultados de nuestros esfuerzos sin desesperación. Los estoicos nos enseñan que los resultados no siempre son inmediatos, pero que la constancia, el trabajo disciplinado y la serenidad nos llevarán eventualmente a la paz y la satisfacción. A través de la paciencia, somos capaces de aceptar el ritmo natural de las cosas, entendiendo que cada proceso tiene su tiempo. El concepto de virtud en el estoicismo. Para los estoicos, la virtud es el núcleo de una vida bien vivida. La virtud no es simplemente una serie de buenas acciones, sino una forma de ser, una cualidad interna que guía nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos. Los estoicos creen que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir en armonía con la virtud, más que con la riqueza, el poder o el placer. Los 4 pilares fundamentales de la virtud estoica son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La sabiduría nos permite discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no, y actuar en consecuencia. La justicia nos guía a tratar a los demás con equidad y a contribuir al bienestar común. El coraje nos permite enfrentar la adversidad con valentía y resiliencia, y la templanza nos ayuda a mantener el equilibrio y evitar los excesos. Para los estoicos, vivir virtuosamente es la única forma de alcanzar la verdadera felicidad. La virtud no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Cuando vivimos de acuerdo con la virtud, nos alineamos con nuestra naturaleza racional y con lo que realmente importa en la vida. El estoicismo nos enseña que no importa lo que nos ocurra externamente, siempre podemos elegir cómo responder a las situaciones. La verdadera libertad y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con los principios de la virtud, sin depender de factores fuera de nuestro control. Así, la virtud se convierte en nuestra guía y refugio, la base sobre la cual construimos una vida plena y significativa. El papel de la gratitud en el estoicismo. La gratitud es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar. En el contexto del estoicismo, la gratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una práctica consciente de reconocer lo que es bueno en nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. A lo largo de los siglos, los estoicos han subrayado que una actitud de gratitud ante lo que tenemos
es crucial para nuestra paz interior. El filósofo estoico Séneca enseñaba que la gratitud es esencial para reconocer el valor de lo que poseemos. A menudo nos concentramos tanto en lo que nos falta que olvidamos apreciar lo que ya tenemos. Los estoicos nos invitan a cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de caer en la trampa de la insatisfacción constante. Una de las formas más poderosas de practicar la gratitud es apreciar lo simple y cotidiano. En lugar de esperar grandes logros o momentos de euforia, podemos encontrar la paz en las pequeñas bendiciones diarias. Una conversación con un amigo, un momento de calma o incluso la oportunidad de aprender algo nuevo. Al centrarnos en lo positivo, creamos una base sólida de contento y satisfacción. Además, la gratitud también tiene el poder de ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva ante las dificultades. En lugar de ver los problemas como un castigo o una carga, los estoicos nos enseñan a verlos como oportunidades para crecer. En este sentido, incluso las adversidades pueden ser fuentes de gratitud, ya que nos brindan lecciones valiosas sobre nuestra resiliencia y carácter. Finalmente, la gratitud también se extiende a las relaciones con los demás. Practicarla con quienes nos rodean nos permite cultivar conexiones más profundas y auténticas. Ser agradecidos por las acciones, el amor y el apoyo de los demás fortalece nuestra capacidad de apreciar y valorar a las personas que comparten nuestras vidas. El dominio de los deseos. El dominio de los deseos es una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos enseñan. La filosofía estoica sostiene que el ser humano es susceptible de ser dominado por sus deseos y pasiones, lo que puede llevarlo a la insatisfacción constante y al sufrimiento. Por lo tanto, aprender a controlar nuestros deseos es esencial para lograr una vida plena y equilibrada. El deseo por el placer, el poder o la riqueza puede ser abrumador y a menudo nos lleva a tomar decisiones que no están alineadas con nuestros valores más profundos. Epicteto, en sus enseñanzas, afirmaba que la verdadera libertad llega cuando liberamos nuestra mente de los deseos que no podemos controlar. Este dominio sobre los deseos no significa reprimirlos por completo, sino más bien aprender a gestionarlos de manera racional. El estoicismo nos enseña que aunque no podemos controlar los deseos que surgen en nuestra mente, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. No debemos dejarnos arrastrar por impulsos momentáneos, sino hacer un esfuerzo consciente por actuar de acuerdo con la razón. Al lograr este control, ganamos una gran independencia emocional y nuestra paz interior no depende de factores externos. Un aspecto fundamental de este dominio de los deseos es la renuncia a los placeres inmediatos en favor de lo que es más duradero y significativo. En lugar de buscar gratificación instantánea, el estoicismo nos invita a centrarnos en lo que realmente importa: el desarrollo personal, la virtud y la paz interna. Esta capacidad de aplazar la gratificación es una habilidad que nos permite enfrentar los retos de la vida con más serenidad y determinación. El concepto de eudemonía en el estoicismo. En la filosofía estoica, la eudemonía o felicidad auténtica no se encuentra en la búsqueda de placeres externos, sino en la armonía con la virtud y el vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. La verdadera felicidad, según los estoicos, es el resultado de una vida vivida con sabiduría, justicia, coraje y templanza. La eudemonía no es un estado pasajero de placer o disfrute, sino una sensación de paz y satisfacción que surge cuando vivimos en línea con los principios de la virtud. Séneca enseñaba que la felicidad no es algo que se obtiene de fuera, sino algo que se cultiva desde dentro a través del autocontrol y la reflexión constante sobre nuestras acciones y pensamientos. Los estoicos sostienen que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar,
La verdadera felicidad depende de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros valores y no de las circunstancias externas. La adversidad no impide la felicidad, sino que puede ser un terreno fértil para crecer y fortalecer nuestro carácter. Vivir una vida virtuosa es, por tanto, la clave para alcanzar la eudemonía. Cada decisión, pensamiento y acción debe estar orientada hacia la mejora continua, el autoconocimiento y la contribución al bien común. Es en esta alineación con la virtud donde descubrimos una felicidad duradera que no depende de la fortuna o las circunstancias, sino de nuestra propia elección de vivir de manera consciente y ética. La conexión entre el estoicismo y la resiliencia. La resiliencia es una cualidad clave que los estoicos fomentaban en su filosofía. Esta virtud se refiere a nuestra capacidad para recuperarnos rápidamente de las adversidades, aprender de los fracasos y mantener nuestra serenidad en tiempos de crisis. Los estoicos entendían que la vida no está exenta de dificultades, pero nos ofrecen las herramientas necesarias para enfrentarlas con fortaleza mental y emocional. La resiliencia para los estoicos no es solo una cuestión de sobrevivir a las dificultades, sino de aprovechar las adversidades para crecer. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla sobre cómo cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra mente y carácter. En lugar de lamentarse por las situaciones difíciles, un estoico busca encontrar el valor y la lección en cada experiencia, por difícil que sea. La resiliencia estoica se basa en la aceptación de lo que no podemos controlar y el enfoque en lo que sí podemos cambiar. Sabemos que no podemos evitar el sufrimiento, la enfermedad o la muerte, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlos. La resiliencia estoica implica una mentalidad de adaptación activa, en la que nos mantenemos firmes ante los obstáculos, pero también abiertos a aprender y evolucionar a partir de ellos. Al desarrollar nuestra resiliencia, aprendemos a cultivar una mente tranquila y a mantenernos focalizados en lo que es esencial. La vida está llena de incertidumbre, pero nuestra capacidad de resistir la adversidad con dignidad y sabiduría nos permite enfrentar cualquier reto con una mentalidad más fuerte y clara. El impacto del estoicismo en la sociedad moderna. Aunque el estoicismo es una filosofía antigua, sus enseñanzas siguen siendo altamente relevantes en el mundo moderno. En una sociedad que a menudo se ve dominada por la prisa, el consumismo y las expectativas externas, el estoicismo ofrece una perspectiva refrescante sobre cómo vivir una vida plena, independiente y auténtica. Los principios estoicos nos proporcionan las herramientas necesarias para navegar las presiones y desafíos de la vida contemporánea de manera más efectiva y serena. En el mundo actual vivimos rodeados de distracciones y exigencias externas, desde las redes sociales hasta la constante búsqueda de validación externa, lo que puede debilitar nuestra paz interior. El estoicismo, sin embargo, nos invita a centrarnos en lo que realmente importa: nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestra capacidad para mantener la calma ante las dificultades. La autodisciplina, uno de los principios clave del estoicismo, es más crucial que nunca. Vivimos en una época de acceso inmediato a todo, donde las gratificaciones instantáneas a menudo nos alejan de nuestras metas más profundas. El estoicismo nos enseña a resistir las tentaciones del consumismo y a focalizarnos en lo que realmente aporta valor a nuestras vidas. Nos ayuda a reducir el ruido externo y centrarnos en lo que podemos controlar: nuestras acciones, pensamientos y reacciones. Además, los principios estoicos de justicia y equidad siguen siendo fundamentales para la construcción de una sociedad más compasiva y justa.
En un mundo plagado de desigualdad, corrupción y conflictos, los valores estoicos nos recuerdan que todos somos parte de una comunidad más amplia y que debemos actuar con responsabilidad social, promoviendo el bienestar común y ayudando a los demás a alcanzar su propio bienestar. En resumen, el estoicismo no solo nos ofrece un camino hacia la felicidad personal, sino que también puede ser una fuerza transformadora para mejorar nuestras relaciones sociales y contribuir a una sociedad más armónica y equilibrada. La importancia de la autoconciencia en el estoicismo. La autoconciencia es un pilar esencial en el camino del estoicismo. Ser consciente de nuestros pensamientos, emociones y acciones nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestra verdadera naturaleza. El estoicismo nos anima a practicar la reflexión constante y a cuestionar nuestras reacciones para asegurarnos de que estamos tomando decisiones basadas en la razón y no en impulsos emocionales. La autoconciencia también implica una comprensión profunda de nuestras debilidades y limitaciones. Los estoicos nos instan a ser honestos con nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones y a trabajar en nuestras áreas de mejora. Al conocernos mejor, podemos tomar decisiones más sabias y actuar de manera que refleje nuestros valores más profundos, sin caer en las trampas de la vanidad, la ira o la avaricia. Epicteto destacó la importancia de la autodisciplina y la autorreflexión. El estoicismo no es solo una cuestión de cómo reaccionamos ante los eventos externos, sino también de cómo nos relacionamos con nuestro interior. La práctica de la autoconciencia implica un análisis constante de nuestras creencias, deseos y acciones para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los principios de la virtud. Cuando somos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos elegir cómo responder de manera más consciente y controlada, en lugar de ser arrastrados por impulsos o deseos momentáneos. Este nivel de autoconciencia es lo que nos permite alcanzar un mayor control sobre nuestra vida, convirtiéndonos en los verdaderos artífices de nuestro destino. El estoicismo como camino hacia la libertad interior. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la búsqueda de la libertad interior, entendida como la capacidad de vivir sin depender de factores externos. Esta libertad no se refiere a la libertad física, sino a la libertad emocional y mental. Los estoicos sostienen que aunque no siempre podamos controlar lo que sucede fuera de nosotros, siempre podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. El concepto de libertad interior se basa en la premisa de que la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo nos sentimos acerca de lo que tenemos. En un mundo lleno de tentaciones, expectativas sociales y presiones externas, el estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de vivir según nuestros propios principios y no dejarnos llevar por el vaivén de las circunstancias externas. Séneca, en sus escritos, enfatiza que aquellos que dependen del éxito, la riqueza o el reconocimiento para ser felices están condenados a la esclavitud emocional. La verdadera libertad, nos dice, se alcanza cuando rompemos las cadenas de la necesidad de aprobación externa y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes. Para los estoicos, la libertad interior es también la capacidad de mantenerse inquebrantable ante los desafíos de la vida. Al no permitir que las circunstancias externas alteren nuestra paz mental, somos verdaderamente libres. Esta forma de libertad no significa ser indiferente o desapegado de los demás, sino tener la fortaleza de no ser dominados por la opinión ajena ni por las fluctuaciones externas. Al aprender a tomar decisiones con sabiduría y actuar según lo que es moralmente correcto, los estoicos nos enseñan que podemos liberarnos de la tiranía del miedo,
la ira y los deseos desenfrenados, alcanzando una vida de paz y autodeterminación. El estoicismo y el desarrollo personal continuo. El estoicismo promueve la idea de que la vida es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. A lo largo de nuestras vidas, debemos estar comprometidos con la idea de mejorarnos a nosotros mismos, no solo para alcanzar nuestras metas, sino también para convertirnos en mejores personas. Este enfoque de desarrollo personal se centra en la virtud, la sabiduría y el autocontrol, lo que nos permite alcanzar una vida plena, sin importar las dificultades que podamos encontrar. Los estoicos entienden que el desarrollo personal no es un evento único, sino un esfuerzo constante y sostenido. Todos los días debemos hacer el esfuerzo de reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Esto implica una disposición para aprender de nuestros errores y mejorar en áreas que aún necesitamos fortalecer. El filósofo estoico Epicteto a menudo decía que no debemos esperar a que las circunstancias cambien para mejorar, sino que debemos centrarnos en lo que podemos controlar: nuestros propios pensamientos y acciones. De este modo, el desarrollo personal estoico es una cuestión de disciplinarnos en la búsqueda del autocontrol y la sabiduría. Al aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos de manera más racional, podemos avanzar cada vez más en nuestro camino hacia una vida más armoniosa y equilibrada. Para los estoicos, el verdadero crecimiento personal también implica estar dispuestos a ser humildes y aceptar nuestras limitaciones. El proceso de mejora no significa ser perfectos, sino estar comprometidos con la constante evolución de nuestro carácter y nuestra capacidad de respuesta ante los retos de la vida. La práctica de la meditación estoica. La meditación estoica es una herramienta poderosa para cultivar una mente tranquila, serena y enfocada. Aunque el estoicismo no se asocia típicamente con la meditación en el sentido en que lo hace el budismo o el hinduismo, los filósofos estoicos promovían prácticas reflexivas que ayudaban a centrarse en el momento presente y a cultivar un sentido profundo de autocomprensión. Una de las formas más conocidas de meditación en el estoicismo es el examen diario, en el que se reflexiona sobre las acciones y pensamientos del día. Al final de cada jornada, los estoicos se sentaban a pensar sobre cómo habían reaccionado ante las situaciones, si habían actuado de acuerdo con la virtud y si sus decisiones habían sido sabias. Este tipo de reflexión les ayudaba a aprender de sus errores, mejorar su autocontrol y reafirmar su compromiso con la virtud. Otra práctica estoica relacionada con la meditación es la visualización negativa. Esta técnica consiste en imaginar que hemos perdido aquello que valoramos, como la salud, los bienes materiales o incluso las personas que amamos. Aunque pueda parecer un ejercicio sombrío, su propósito es entrenar la mente para enfrentar la adversidad con mayor resiliencia y prepararnos mentalmente para lo que podría suceder. Los estoicos creían que este ejercicio ayudaba a apreciar lo que tenemos y a desarrollar una actitud más serena ante las pérdidas inevitables de la vida. La meditación estoica también implica la práctica de distanciarse emocionalmente de los eventos para analizarlos desde una perspectiva más racional. En lugar de dejarse llevar por emociones inmediatas, los estoicos trataban de observar sus pensamientos y sentimientos con una mentalidad objetiva, preguntándose a sí mismos si lo que estaban experimentando estaba bajo su control y si sus reacciones eran razonables. Este tipo de práctica meditativa no solo fortalece la mente, sino que también refuerza el compromiso de los estoicos con su proceso de autoconocimiento y mejora continua. La conexión entre el estoicismo y
y la espiritualidad. Aunque el estoicismo se basa en principios racionales y éticos, su enfoque de la vida también tiene una dimensión espiritual que se puede explorar y aplicar a nuestras vidas. Para los estoicos, la espiritualidad no se trata de seguir dogmas religiosos, ni de adorar a deidades, sino de alinearse con el orden natural del universo y vivir de acuerdo con la razón. Los estoicos creían en un principio rector del universo, a menudo llamado la razón universal o logos, que gobierna todas las cosas. Esta fuerza cósmica es la que da sentido a la vida y al mundo, y vivir en armonía con ella significa actuar de acuerdo con la virtud y la sabiduría. Para los estoicos, seguir el logos era la forma de encontrar una conexión profunda con el universo, una conexión que se fundamenta en el orden y la naturaleza racional de la existencia. En su visión, la espiritualidad no se encuentra necesariamente en lo sobrenatural, sino en la conexión con la naturaleza misma. El ejercicio de vivir conforme a los principios racionales y virtuosos nos lleva a ser parte de un orden mayor, a encontrar propósito y equilibrio en nuestras vidas y a sentirnos como una parte integral del universo. Esto no es un simple acto de obedecer reglas, sino una armonía interior que se logra al actuar en coherencia con la naturaleza y la razón. El estoicismo también nos invita a abrazar la idea de lo divino en un sentido amplio y filosófico. Esto no significa adherirse a una religión particular, sino reconocer que nuestra vida y nuestras acciones están conectadas con algo más grande que nosotros mismos. Al vivir de acuerdo con los principios estoicos de sabiduría, coraje, justicia y templanza, estamos alineándonos con el orden cósmico y creando nuestra propia espiritualidad racional. De esta forma, la espiritualidad en el estoicismo está directamente relacionada con el autocontrol, la integridad y el propósito, y se expresa a través de un compromiso con el bienestar común y el respeto por la naturaleza. Conclusión: vive como si nada te molestara. Actuar como si nada te molestara no significa ser frío, insensible o indiferente. Significa que has conquistado el campo más difícil de todos, tu mente. Significa que entiendes que no todo depende de ti y que por eso no tiene sentido perder la paz por lo que escapa de tu control. Significa que has elegido vivir con virtud, no como un ideal abstracto, sino como una práctica diaria que se fortalece en el fuego de la adversidad. El estoicismo no es una filosofía para leer y olvidar. Es una manera de vivir, un entrenamiento mental y espiritual que transforma tu forma de ver el mundo. Es el escudo contra la ansiedad, la rabia, la frustración. Es la espada que corta las cadenas del ego, del apego y del miedo. Actúa como si nada te molestara, porque entiendes que todo pasa, porque no das poder a quien te insulta, porque has aprendido a dominar el ruido exterior con el silencio interior, porque sabes que la verdadera fuerza no se grita, se demuestra con calma. No tienes que ser perfecto, pero cada día puedes ser un poco más estoico, un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más libre. Recuerda esto: el hombre sabio es invencible, porque no lucha por cosas que no dependen de él. Epicteto: hoy puedes elegir, puedes reaccionar como siempre, o puedes responder con virtud, puedes culpar al mundo, o puedes hacerte dueño de ti mismo. La vida no será fácil, pero con la mente entrenada, el corazón firme y la voluntad clara, estarás listo para enfrentar cualquier tormenta con la serenidad de quien ya entendió el secreto. Nada te puede molestar si tú no lo permites. Gracias por llegar hasta aquí, forjando mente estoica para una vida mejor y plena.